produce ese milagro en nuestro corazón. La revelación de su palabra, que su palabra se haga viva en nosotros, para que precisamente esta revelación nos lleve a esa transformación, a ese cambio en nuestra manera de vivir. Y toda la palabra siempre tiene algo que mostrarnos, algo que obrar en nosotros, y hoy vamos a ver cómo desde el principio el ministerio del Señor fue reafirmando esta palabra sobre nosotros. La semana pasada recordamos cómo después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, varios años después, cuando Él empieza su ministerio, el primer mensaje que nosotros recibimos es el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando nuestro Señor se acerca a Él para ser bautizado. La semana pasada vimos cómo el arrepentimiento, que llamamos el primer mensaje, el primer paso, el arrepentimiento es indispensable, es una condición para poder nosotros recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando recibimos a Cristo, pues vemos cómo hay un maravilloso milagro en nuestras vidas. Así de que recordando precisamente ese pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, precisamente lo leemos en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista, cuando se acerca el Señor a él, antes de que de hecho se acercara la gente que estaba a su alrededor, que le escuchaba, que se había acudido a él para ser bautizado, les dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tenemos que tener presente en este momento y recordar que Juan el Bautista aún no tenía el Espíritu Santo en él. Él era influenciado, era inspirado por el Espíritu Santo, pero aún no venía el Espíritu Santo a morar al hombre. Nosotros, que somos de la dispensación de la gracia, después de nuestro Señor Jesucristo, en quien ha venido a morar en nosotros el Espíritu Santo, tenemos ya un conocimiento, vamos a decirle una doctrina, una enseñanza acerca del Espíritu Santo. Pero quiero que en este momento nosotros nos ubiquemos precisamente en lo que Juan el Bautista estaba diciéndole a aquellos que estaban a su alrededor. Porque Juan el Bautista había estado escuchando, había sido enseñado a través de del tiempo cuando él iba a la sinagoga, de los maestros, todas las promesas que Dios había hecho a través de sus profetas antes de la venida del Señor. Como judío y conocedor de las Escrituras, pues Juan el Bautista tenía una concepción de lo que él estaba diciendo, que es a lo que se refiere al decir Jesús, el que viene tras de mí, les bautizará en el Espíritu Santo. Porque, a ver, yo quiero leerles un versículo que para nosotros, los que hoy en día hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios nos establece que es el bautismo en Jesús. Precisamente 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pablo recibe esta revelación y escribe lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, nosotros por medio del bautismo en el Espíritu, del que está hablando aquí precisamente la palabra, todos, sea cual sea nuestro origen, somos insertados en un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, ¿sí? Donde ya no hay ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos iguales, somos uno solo, ¿sí? Esto es lo que representa para nosotros el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Somos bautizados en un solo
cuerpo. Ahora bien, para Juan el Bautista no era esto que nosotros acabamos de leer, porque él lo desconocía, esto todavía no había sido revelado. Pero ¿qué era lo que Juan el Bautista tenía como una enseñanza, como una revelación en su corazón? Bien, pues eso es lo que vamos a ver. A lo largo de toda la historia del pueblo judío habían empezado a escuchar, a recibir las promesas que Dios había dado a ellos. Y habían estado esperando el cumplimiento de esas promesas. Y en esas promesas estaba precisamente la venida del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes lo que tanto Juan el Bautista como los que estaban a su alrededor habían escuchado y durante mucho tiempo y sabían que estaba por cumplirse, no sabían cuándo, pero lo esperaban. Primero, Ezequiel, ¿sí? Y lo leemos precisamente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, escribió lo siguiente. Ezequiel escuchó de Dios, o sea, está hablando lo que Dios le está mostrando. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y quiero que noten en su palabra a la hora de leer que cuando escribe esto Ezequiel, mi espíritu lo escribe con mayúscula, ¿sí? Cuando encontramos en la palabra de Dios espíritu escrito con minúscula, se refiere a nuestro espíritu, el espíritu humano. Pero cuando en la palabra encontramos espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Así es de que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Eso está en minúscula, corazón nuevo y espíritu nuevo, ¿sí? Dentro de vosotros, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un poco más adelante, en el capítulo 37, versículo 14, leemos, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esto es importante que lo tengamos presente. Esta era una promesa dada por Dios, ¿sí? Fue una promesa dada por Dios, una palabra profética dada por Dios a Ezequiel, ¿sí? Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Bien, Ezequiel 39, 29. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado sobre ellos de mi espíritu, sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Y pasando a otro profeta, el profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, escribe, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44, 3. Y por último les voy a leer la promesa que estaba allí en el libro por medio del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. He aquí la gran importancia de conocer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza y es necesario conocerlo para poder entender lo que sucede posteriormente cuando Cristo Jesús viene a nosotros. Cristo Jesús es el cumplimiento de toda una promesa, ¿sí? Y estas promesas dadas por Dios a su pueblo tienen su cumplimiento precisamente en Cristo Jesús. Entonces, cuando Juan el Bautista está diciéndole a los que están a su alrededor que el que viene después de él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego, les está hablando, les está diciendo que viene el cumplimiento de las promesas, de esas palabras proféticas que había dado Dios a través de sus profetas para su pueblo.
Y esto tiene un gran significado para nosotros. Nosotros sabemos que en el momento en el que nos arrepentimos y recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, obra en nosotros, sucede en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, ¿sí? Somos una nueva criatura. Y aquí se cumple precisamente esta palabra, ¿sí? Esta palabra que de Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, nacemos de nuevo. Venimos a la vida con la venida del Espíritu Santo a nosotros. Pero quiero, en este momento, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque quiero que ustedes conozcan cuál era el significado de la palabra espíritu en hebreo, ¿sí? Para que podamos nosotros también recibir el día de hoy todo aquello que el Señor como promesa estableció que haría sobre todos nosotros, porque fue una promesa que vendría sobre toda carne, vendría sobre los renuevos, esta bendición que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, lo primero, vamos a ver qué significa esta palabra. Como les decía, Juan es judío y estaba en todo el contexto de los judíos que estaban allí sabían lo que Juan estaba diciendo, porque esta palabra, la palabra hebrea para espíritu, aunque no es el caso de que vayamos a estudiar hebreo ni mucho menos, pero es Ruach, yo no sé si la pronuncio bien yo o no, Ruach, algo así, ¿sí? Pero Ruach, qué bien. Gracias. Ruach es la palabra hebrea para espíritu, ¿sí? Es la misma palabra en griego, neuma, ¿sí? De donde viene la palabra espíritu. Bien, esto quiere decir, esto tiene un significado de aliento, ¿sí? Significa, ¿recuerdan cuando en el inicio el mundo estaba desordenado? ¿Sí? Lo primero que nos dice la palabra en Génesis es que vino el Espíritu de Dios, ¿sí? Vino sobre este mundo y puso orden, ¿sí? Ordenó. Y después de que ordenó y Dios creó con sus manos el barro, hizo esta figura de la cual quiere que entendamos que somos formados por Él, dio su aliento, el aliento de vida. Esta es la primera referencia que tenemos precisamente al Espíritu de Dios, aliento de vida, vino a ordenar, ¿sí? Antes de Él había desorden, entonces es importante que tengamos presente esta promesa, vendrá el que va a poner orden en nuestra vida, vendrá el que va a darnos aliento de vida, ¿sí? Este aliento de vida es esta promesa que está aquí. Él nos, al nacer de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nuestra vida es transformada. Si estábamos cansados, derrotados, como estuviésemos, viene esa vida a nosotros. Yo les decía en el primer servicio que, bueno, a veces yo escucho algunas canciones por ahí, algunas alabanzas, y no es que me ponga a criticar, ni mucho menos, no es una crítica, es un análisis, ¿no? Pero hay algo que en mi experiencia personal, nunca la he, aunque suene bonito, pero hay una alabanza que dice, cansado del camino. ¿La han escuchado? Miren, nosotros podemos cansarnos físicamente, ¿sí? Porque claro, en nuestras fuerzas físicamente nos podemos cansar. Pero en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, cuando ese aliento de vida viene a nosotros, cuando Él pone su espíritu, estoy hablando en nuestro espíritu, venimos a la vida. Porque no solamente es aliento como vida, sino que también la palabra espíritu, neuma en griego, también en el hebreo significa
el viento, la fuerza del turbión. ¿Recuerdan cuando Elías, sí, escuchó la voz de Dios en medio del fuerte viento? Es la fuerza que impulsa. Antes de Cristo y muchos años después, el hombre no conocía más que el viento como fuerza para mover un gran barco lleno con grandes pesos. Solamente había dos maneras de hacerlo. Uno, con remo, ¿sí?, impulsado por la fuerza del hombre, y la otra por el viento, que hincha las velas e impulsa grandes pesos. Esto nos da una idea clara de lo que es luchar con nuestras propias fuerzas, tratar de avanzar en nuestras propias fuerzas, que es lo que hacíamos antes de tener el Espíritu Santo. Por eso, antes de tener el Señor en nuestro corazón, podíamos estar cansados, derrotados. Yo en mi testimonio de vida, y lo aclaro, cada experiencia es personal, no quiere decir que todos pasemos exactamente por lo mismo. Pero yo estaba cansado antes de conocer al Señor. Yo estaba derrotado. Yo estaba en una situación muy difícil. Mi esposa ya tenía tiempo con el que iba a recibir la palabra y yo no quería recibir la palabra, y ahorita vamos a ver por qué. Yo estaba encerrado en mis problemas, estaba esclavo, el alcoholismo, los problemas que tenía con mis empresas, mi salud por mis excesos estaba deteriorada, no quería salir de casa, estaba en una situación muy difícil, cansado de la vida. Yo sí estaba, en ese momento sí estaba cansado del camino. En esa época hubo una guerra por allá en Oriente y yo pensé que se iba a armar la Tercera Guerra Mundial. Dije, ahora sí, van a aventar una bomba atómica y ya se acabó esto, nos vamos todos. Yo estaba contento, fíjense nomás, qué barbaridad. Mi esposa salió ese día, yo me quedé en casa, no quería salir, estaba encerrado en mi habitación, con problemas, con situaciones difíciles, ya no hallaba qué hacer. Y me habían regalado un librito, sus amigos con los que ella iba a estudiar la palabra, que yo no quería ir porque eran unos radicales, sí, que le estaban lavando el cerebro y cosas por el estilo. Y me regalaron un librito, nunca más lo he vuelto a ver yo. Se llama, Si tienes problemas, alégrate. Yo decía, pues, ¿están locos? ¿Cómo me voy a alegrar con todos los problemas que yo tengo encima, las situaciones que estoy viviendo? ¿Cómo me voy a alegrar? Esto sí que están locos. Y yo lo aventé por ahí, yo no quería leer eso. Pero ese día, recuerdo en la tarde, mi esposa se fue, me dijo, ¿me acompañas? Voy a estudiar la palabra. Ahora, no, vete tú, yo me quedo. Y vi el librito ese y empecé a hojearlo. Y eran pequeños testimonios de personas en diferentes lados del mundo que habían pasado por situaciones, bueno, dificilísimas. Y yo cada vez que veía, decía, no, yo comparándome con ellos, no, a mí no me pasa nada, decía yo, mira nomás, de lo situación. Pero en todos los testimonios, al final de ellos, habían encontrado a Cristo, le habían entregado su vida y había habido un cambio en sus vidas. Después de 3, 4 testimonios, porque no era un libro muy grueso, un folleto, al dar vuelta a una hoja solamente había una sola frase y decía, ¿y tú qué esperas? O sea, si tú has llegado hasta aquí es porque tú algún tipo de problemas de tener, en alguna situación de estar. ¿Qué estás esperando? Y en ese momento hubo una revelación a mi vida. Bueno, yo caí de rodillas, empecé a llorar como nunca antes lo había hecho. Había algo que me temblaba en mi vientre, me salía de aquí, y vaya que tengo más o menos. Lloraba y sentía yo algo aquí adentro tremendo. Yo crecí conociendo que había un Dios, mis padres me enseñaron que Cristo había venido al mundo por nosotros, en fin, todos esos conceptos, pero yo había vivido una vida religiosa, yo vivía a mi manera, como yo quería, y era un desastre mi vida. Y empecé a pedirle perdón a Dios.
Empecé llorando a decirle, Señor, yo quiero cambiar, yo sé que he hecho mal. Y allí yo no sé cuánto tiempo duré en esa actitud, postrado, llorando, cuando tuve un encuentro personal con Cristo. Fue algo maravilloso. A mí nadie me guió a hacer una oración, sino que en ese momento yo de mi corazón le entregué mi vida a Jesús. Le pedí que viniese Él a mi vida y tuve ese encuentro con Él. ¿Y qué sucedió? Un milagro maravilloso. Yo me levanté de allí siendo otro hombre. Literalmente se cumplió el deseo de mi esposa. Ella tenía 2 años orando por mí. Y yo una vez la escuché porque ella oraba cuando yo estaba dormido. Una vez me hice el dormido. Y entonces yo la vi que yo no sabía qué era eso. Ella ponía la mano así. Y yo decía, ay, me irá a pegar ahorita que estoy dormido. No, nunca me lo hizo, ¿no? Pero ella ponía la mano y empezaba a orar y decía, Padre, gracias porque tú me has dado un nuevo esposo que te ama y predica tu palabra. Y yo decía, bueno, ¿y quién es ese? Yo un día le dije, déjame buscar abajo en la cama, no debe ser que va a estar escondido aquí, ¿qué pasa? Pues ese día ella encontró un nuevo esposo. Ese día yo me levanté de ese momento. Yo le dije, Señor, yo no sé cómo vaya a enfrentar los problemas que tengo. Yo no sé cómo vaya a salir adelante de todas las situaciones que estoy enfrentando. No sé qué vaya a pasar con mi salud. No sé lo que vaya a suceder. Pero ahora sé que te tengo a ti. Y sea lo que sea, voy a salir adelante. Esto es algo que tiene que permanecer en nosotros. Por eso es importante que tengamos presente esto, que era una promesa dada por parte de nuestro Padre Celestial, y es una promesa que se sigue cumpliendo cada día en nosotros, ¿sí? Y cuando viene el Espíritu de Dios, cuando entra a nuestras vidas, nuestra debilidad se reviste de poder. Lo que nosotros creemos que no podemos afrontar, nos damos cuenta que en Él lo podemos. Nos damos cuenta que Él, no sabemos cómo, pero decimos, Señor, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. Y empezamos a aplicar esos principios de nuestra fe, a creer en que Dios está con nosotros. Pero no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que nos guía a esa verdad, porque esa es la verdad que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. ¿Sí? El desorden que había en mi vida, el desorden que hay en la vida del ser humano. Cuando viene el Espíritu de Dios sucede exactamente lo que había en el mundo. En el mundo había desorden, había oscuridad. Cuando viene el Espíritu de Dios, Él lo ordena y viene la luz y empezamos a conocer la verdad. Por eso, alguien que no tiene el Espíritu de Dios, que no conoce a Dios, puede rebatirte y puede decir que estamos locos, que no entiende, que esto, que el otro, puede creer lo que sea. ¿Por qué? Porque no tiene esa vida, no tiene ese conocimiento que viene de parte del Señor, ¿sí? El Espíritu de Dios penetra en la mente, ¿sí? Por eso nuestra mente es renovada. Dice la palabra, Romanos 12, no os acomodéis, ¿sí? No os acostumbréis a este mundo, sino renovaos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva nuestra mente y aquello que nosotros suponíamos, ¿sí? Quizá Él lo convierte en certeza. Sabemos con certeza lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios es para nosotros. Él cambia la ignorancia humana y nos da sabiduría divina. Por eso dice la palabra que le pidamos a Él sabiduría. Esa sabiduría viene a nosotros cuando el Espíritu de Dios, ¿sí?, viene a nuestra vida. Nos capacita para reconocer esa verdad que antes no la podíamos ver, no la podíamos, no se manifestaba en nuestra vida. Cuando viene el Espíritu de Dios, hace a un lado nuestra voluntad permanece, pero antes vivíamos conforme a nuestra voluntad, únicamente como nosotros queríamos vivir, nuestra voluntad. Cuando viene el Espíritu de Dios, empezamos a conocer la voluntad de Dios, y entonces empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. O sea, todo esto son las promesas maravillosas
que Dios había dado a su pueblo a través de sus profetas, que Juan el Bautista les dijo a los que se habían acercado a bautizarse en agua, que venía aquel que era mayor que él, el cual no era digno de llevar su calzado, que era el que iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y es el que nos ha bautizado a nosotros, es el que nos ha hecho un solo cuerpo, es el que ha enviado su Santo Espíritu a morar a nuestro corazón. Él es el que nos ha dado aliento de vida, porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Es Él el que ahora nos impulsa, es el viento que inflama nuestras velas para poder afrontar lo imposible y poder vencer aquello que parece imposible de vencer, porque en el poder del Espíritu Santo podemos alcanzar el propósito que Dios ha establecido en nosotros. Y en este tiempo que empieza, en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, es el aliento del Espíritu Santo y es el poder de Él el que nos levanta y nos impulsa. Así de que pónganse de pie y vamos a darle a Él toda la gloria. Vamos a agradecerle al Señor porque Él ha venido a nuestro corazón a fortalecernos. Es Él. No somos nosotros. Si tú quieres remar contra la corriente, si tú quieres remar en la tempestad, si tú quieres remar cuando los vientos fuertes vienen en contra, si tú quieres avanzar únicamente en tus fuerzas, te vas a cansar, vas a tener que colgar y doblar tus brazos porque no vas a poderlo hacer. Pero si permites que el viento recio del Espíritu Santo inflame las velas y te lleve a buen fin, te lleve al puerto, te lleve a alcanzar la meta que Dios ha establecido para tu vida, verás cómo es Él el que va conduciendo, el que va impulsando, el que te va fortaleciendo, y que cuando tú digas no puedo, escucharás una voz que te dice sí, sí puedes, yo estoy contigo. Y cuando tú sientas que ya es imposible avanzar, escucharás una voz en tu interior que te dice aún hay mucho camino por delante. Si no puedes caminar, yo te llevo de la mano. Si no puedes caminar, yo te llevo en mis brazos, pero alcanzarás el propósito, alcanzarás la meta que yo he establecido para tu vida. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por haber enviado tu Santo Espíritu. Gracias, oh Dios, por este maravilloso don, te regalo que has enviado a nuestras vidas. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.